vez has perdido algo de gran valor? Puede ser, por ejemplo, algún obsequio, puede ser, por ejemplo, alguna foto, alguna imagen, algún recuerdo, algo, ¿cierto?, que te signifique algo para ti. ¿Lo has perdido? ¿Sientes esa angustia de poder perderlo, ese pedacito de ti, ese recuerdo, algo tal vez significativo? Duele, ¿cierto? Y a veces sentimos como que algo nos falta y no tenemos cómo encontrarlo. Bueno, así es. Muchas veces, ¿cierto?, nos sentimos perdidos. Incluso, para contar algunas anécdotas, yo cuando chico me escondía, me perdía mucho, y mis papás se afligían bastante porque me escondían en el mall o en algún lugar, y ellos se preocupaban bastante. Y tal vez ustedes como padres tal vez no hayan vivido esa experiencia, o como hijos tal vez también, ¿cierto? Y bueno, qué alivio, ¿cierto?, para los papás, incluso también para nosotros que estamos perdidos, es que nos encuentren o ser encontrados. Esta experiencia no es exclusiva de quienes vivimos en la modernidad. Jesús cautivó la atención de su audiencia con la historia de un hijo perdido. Bueno, en realidad eran 2 hijos perdidos, y cada uno estaba perdido gracias a sus propias elecciones. Al mostrarnos a Dios en busca de la humanidad, esta parábola destaca el corazón del Evangelio. Jesús vino a buscar y a salvar a los perdidos, y eso nos incluye a cada uno de nosotros. ¿Y saben qué? La parábola que contó Jesús no eran simplemente relatos interesantes para entretener, tienen el poder de transformarnos. Miren, yo les invito a que busquemos Lucas capítulo 15, porque cada vez que nosotros leemos este relato habla de algunas historias. Y bueno, hay 2 parábolas importantes. La primera es la parábola de la moneda perdida, ¿cierto? Y la segunda es la parábola del hijo perdido. Si leemos del versículo 11 en adelante, dice lo siguiente: un hombre tenía 2 hijos. Estoy leyendo la nueva versión internacional, ¿ya? Dice: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2, y poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue del país a uno mucho más lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región, y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con unos ciudadanos de aquel país, que él lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que le daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no me merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este es mi hijo, que estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ha sido hallado. Así que empezaron a hacer fiesta. Para que estos relatos nos transformen, tenemos que encontrarnos en ellos. Y eso no es complicado. Ya en Lucas 15, la parábola del hijo pródigo, el hijo menor sabía que estaba perdido y conocía también cómo volver a su padre. Pero yo creo que a todos nos pasa que él dudaba de regresar. Todos nos hemos alejado del padre en algún momento y muchos dudamos de regresar por distintas razones. Al final, Dios es quien nos encuentra donde estamos. Él nos encuentra y nos atrae hacia Él. Cuando el padre vio a su hijo descarriado a la distancia, yo creo que todos sabemos lo que pasó, ¿cierto? Corrió, lo abrazó y lo besó. Lo más interesante es que en la cultura, cuando Jesús leyó esto, el deshonrar al padre, el haberle fallado, era algo totalmente, no sé, tal vez muy repudiable. Era faltarle el respeto al padre. Pero aún así, el hijo se atrevió. Y esperando la peor respuesta del padre, él volvió, ¿cierto?, a casa. Él creía que si se esforzaba lo suficiente podría ganarse el favor de su padre. Otra vez, ¿no? El hijo se sorprendió, obviamente, y conmovió por completo ante la tierna compasión de su padre. Sus pecados fueron perdonados y fue restituido como hijo. Cuán profundo son el amor y la misericordia de Dios por los pecadores. Esta parábola revela la importancia del arrepentimiento, que es un llamado a cambiar de dirección. El verdadero arrepentimiento incluye tristeza por el pecado y el deseo sincero de cambiar. Ahora esto tiene 2 dimensiones: alejarse del pecado y dirigirse hacia Dios,
La verdadera conversión no es tan solo una modificación de la conducta, es una profunda transformación, adivinen de qué, del corazón, en la que dependemos de Dios para que Él haga lo que nosotros no podemos hacer. ¿Saben qué? Solo la bondad de Dios puede llevarnos al arrepentimiento, como dice Romanos 2:4, y nos atrae hacia Él. El cambio genuino ocurre cuando respondemos al amor de Dios y aceptamos por fe la nueva identidad que nos da nuestro Padre Celestial. Nada podía disminuir el gozo del Padre cuando recuperó a su Hijo, porque había estado muerto, obviamente en el contexto, pero había vuelto a la vida, como dice también en el versículo. El Evangelio son las buenas noticias de que en Cristo podemos alejarnos de la muerte espiritual, de las transgresiones y de los pecados, y vivir en Él. No importa cuánto nos hayamos alejado, Cristo acepta a todas las personas que desean reconciliarse con Él y tener un nuevo comienzo. ¿Saben qué? Este relato se conoce como la parábola del hijo pródigo, o el hijo perdido, ¿cierto? Pero podríamos llamarla también la parábola de los hijos pródigos. ¿Saben qué? Al inicio hay dos hombres que parecen ser totalmente distintos, pero tienen grandes similitudes. El hermano mayor era un hijo fiel que continuó sirviendo a su padre mientras el menor estaba viviendo su vida, ¿no? Y cuando escuchó este regreso, el festín que se hizo, él estaba un poco furioso, ¿no? Su padre salió a la fiesta para razonar con él, pero presta atención a cómo él se resistió y dice: tú sabes cuántos años te he servido, sin desobedecerte nunca. El hijo mayor se sentía superior y digno de privilegios por todos los años de servicio. Su padre le respondió: hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero ¿saben qué? Desafortunadamente el hermano mayor no se da cuenta de la relación que podía haber disfrutado con su padre todo ese tiempo que estuvieron juntos. Y a veces nos encontramos de la misma forma en la religión, sin ser conscientes de las bendiciones que tenemos a disposición. El hermano mayor no se rebeló contra su padre de la forma como lo pudo haber hecho el hermano menor, pero sí se consideraba a sí mismo como un siervo. En su mente, la relación que tenía con su padre era semejante a un contrato. Él pensó, yo creo, de esta forma: si yo sirvo a mi padre, merezco una recompensa, ¿no? Pero, bueno, los dos hijos tenían una comprensión equivocada de la relación que tenían con el padre. Ambos querían la riqueza y el estatus del padre. Uno buscó obtener el control quebrantando las reglas, mientras que el otro lo hizo guardándolas. Jesús estaba ilustrando dos formas de estar perdido. Podemos evitar y persistirnos a Dios por medio de la inmoralidad y alejándonos de la religión, o podemos evitar y resistirnos a Dios por medio de la moralidad y la religión. Si no tenemos una relación personal con Él, el pecado suele estar cubierto de superioridad moral. ¿Saben qué? Lamentablemente muchos cristianos caminan en las pisadas del hermano mayor de esta parábola. No podemos usar a Dios para obtener lo que queremos. Al contrario, debemos conocerlo y construir una relación con Él. Deberíamos obedecer a Dios no por lo que obtenemos, sino porque ¿quién es Él? Es fácil identificar el pecado del hermano menor, ¿no? Y Jesús muestra la obra redentora que hace con su vida. Sin embargo, nos quedamos con dudas sobre el hermano mayor. La parábola tiene un final de suspenso. No sabemos si se sumó o no a los festejos. Este final ambiguo enfatiza que Dios nos está rogando que vayamos al festín con Él. El relato debería llevarnos a evaluar qué pasa en nuestro propio corazón. Lucas 15 comienza contándonos que todos los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama se acercaban a Jesús para oírlo. Los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban por esto, diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Para alcanzar a los perdidos, Jesús sale a buscarlos y los encuentra donde están. Está interesado en los pecadores perdidos y se regocija cuando encuentra a uno. En otra ocasión, podemos leer cierto que Jesús decidió almorzar con un acaudalado recaudador de impuestos llamado Zaqueo. Y no solo pasó tiempo con él, sino que también influyó en su vida al punto de que éste comenzó una vida nueva ese mismo día. Jesús dejó claro que vino a este mundo a buscar y a salvar a los perdidos. Las palabras de Jesús en Lucas 15 revelan la naturaleza de su ministerio en la tierra, mientras que ofrecen luz sobre las acciones y los pensamientos incorrectos de quienes procesaban seguir a Dios, pero rechazaban a otros. Los fariseos se quejaban sobre la disposición de Jesús de estar con recaudadores de impuestos. Y los mismos pecadores
si hubieran escuchado con atención la segunda mitad de la parábola del hijo pródigo, se hubieran dado cuenta de que Jesús hablaba de ellos mismos. El hermano mayor en el relato era una representación de los fariseos en los días de Jesús. Se negaban a regocijarse por los pecadores, por estos pecadores que eran perdidos y que habían sido rescatados. Los juzgaban, se sentían indignos. En esta parábola, Jesús reveló que Dios está interesado tanto en el hijo pródigo como en el hermano mayor. En su ministerio terrenal, Jesús quiso alcanzar tanto a los pródigos como a quienes se creían santos. Bueno, Lucas 15 nos tiene un tenue reflejo del increíble esfuerzo que realiza el cielo para buscar y salvar a los perdidos. En su juventud inquieta, el hijo pródigo juzgaba a su padre como austero y severo. Qué diferente es su concepto de él ahora, ¿no? Del mismo modo, quienes son engañados por Satanás consideran a Dios como duro y exigente. Creen que los observa para denunciarlos y condenarlos, como no dispuesto a recibir al pecador mientras tenga alguna excusa legal para no ayudarlo. Consideran su ley como una restricción a la felicidad de los hombres, un yugo abrumador del cual se libran con la alegría. Pero aquel cuyos ojos han sido abiertos gracias al amor de Cristo, contemplará a Dios como un ser lleno de compasión. Hay una cita de nuestra hermana Elena de White que dice lo siguiente: levántate y ve a tu Padre, Él te saldrá al encuentro cuando aún estés lejos. Si das arrepentido un solo paso hacia Él, se apresurará a rodearte con sus brazos de amor infinito. Su oído está abierto al clamor del alma contrita. Él conoce el primer esfuerzo del corazón por llegar a Él. Nunca se ofrece una oración, aunque sea balbuceada. Nunca se derramará una lágrima, aún en secreto. Nunca se acaricia un deseo sincero, por débil que sea, de llegar a Dios, sin que el Espíritu de Dios vaya a su encuentro. Aún antes que la oración sea pronunciada o el anhelo del corazón sea dado a conocer, la gracia de Cristo sale en encuentro de la gracia que está obrando en el alma humana. Palabras de vida del gran Maestro. Mis queridos hermanos, a pesar de lo que nosotros estemos viviendo o cuán perdidos estemos, ya sea adentro o fuera de la iglesia, la invitación es que tú te puedas acercar a Él, porque Dios te está esperando. Que tengas un lindo sábado, que el Señor te bendiga y nos vemos mañana si Dios quiere. Un abrazo.